Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en eBroker PUPrime. Hoy lunes 27 de octubre damos comienzo a otra sesión de la apertura de Nueva York. Hemos tenido en las últimas sesiones movimientos de volatilidad intensa con un VIX por encima de la zona de 20 puntos y tenemos que seguir hablando de cierto temblor que sufrió un activo como el oro la semana pasada que convendría no ignorar, pero con final feliz gracias a la inflación americana del viernes. Puede que fuera un aviso sobre los precios alcanzados o tal vez solo una toma de beneficios natural e imprevisible en el oro, después de su extenso rally, siendo su detonante la recuperación del dólar desde 1,187 hasta casi 1,16, ya que son activos inversamente correlacionados. El caso es que fue el protagonista la semana pasada al retroceder un 6% entre el lunes y miércoles y conviene tenerlo presente por si se trata de un aviso sobre la rápida evolución de las principales clases de activos, no tanto con respecto a los niveles alcanzados, sino más bien sobre su velocidad. El saldo semanal de las bolsas volvió a ser positivo por segunda semana consecutiva. Los bonos aguantaron en niveles que ya parecían unos días atrás algo generosos y los resultados corporativos siguieron saliendo buenos, proporcionando así un continuo soporte a las bolsas. Ni siquiera el cierre parcial del gobierno americano durante 4 semanas y la suspensión o retraso de la publicación de indicadores macro que supone está consiguiendo doblegar a un mercado dispuesto a interpretar en positivo lo positivo y a ignorar tanto lo negativo como los riesgos subyacentes, la geoestrategia o la fiscalidad ultralaxa. La inflación americana, que por fin se publicó el viernes a pesar del cierre parcial del gobierno, salió inferior a lo esperado, 3% respecto al 3,1% esperado, respaldando tanto a bonos como a bolsas. Es difícil encontrar algún argumento sólido y objetivo que haga girar la situación a peor. Esta semana todo se decide entre miércoles y jueves. La Fed tiene una reunión, también la Fed, la reunión de Trump y Xi Jinping y los resultados de 5 de las 7 magníficas. Hoy ha salido dato de clima empresarial en Alemania, mejorando un poco desde 87,7 a 88. Lo más importante se concentra esta semana entre miércoles y jueves. El miércoles a las 7 está descontado que la Fed baje tipos, 25 puntos básicos, y que el enfoque de Powell resulte suave, siendo clave en qué medida alude o no, como ya he insinuado, a un ritmo más lento de reducción del tamaño del balance. Estimamos que el contenido de su mensaje será más probablemente promercado al adoptar ese reenfoque algo más suave y el jueves, si nada cambia en el último momento, reunión entre Trump y Xi Jinping que dependerá de la beligerancia comercial aumente o disminuya, lo cual resulta imposible anticipar con una fiabilidad suficientemente aceptable considerando el carácter de al menos uno de los dos interlocutores. Dicho esto, nos arriesgamos en favor de un desenlace no destructivo porque no perjudicaría a ninguna de las partes, eso sería suficiente para ambos, que intentarían extender más tiempo la ambigua situación actual. Por lo tanto, esto no haría daño alguno al mercado. Finalmente, entre miércoles y jueves, publican 5 de las 7 magníficas, Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft, y nos parece improbable que decepcionen. En realidad pensamos que se han asegurado de que las expectativas sean algo modestas para poder batirlas. Si todo lo anterior sucede como estimamos, la Fed, reunión Trump-Xi Jinping y los resultados, el desenlace semanal debería ser más bien benigno, aunque nos sentiríamos más tranquilos si sencillamente lateralizara. Tememos que no sea eso lo que ocurra, de manera que continuará extendiéndose la cautela ante los niveles alcanzados, sin que llegue a suceder nada por ello. Por lo tanto, el tono de las divisas a lo largo de la semana es un dólar que estará bajo presión, con un rango estimado para la semana de 1,16-1,17,1, para la libra 0,867-0,877, para el franco suizo 0,933-0,92 y en este caso para el yen nivel de 176-180. Seguimos hablando de evolución positiva para las bolsas, rentabilidades de doble dígito. En Europa ya tenemos el IBEX 35 un 35% arriba, Portugal un 30, Eurostoxx 50 un 15,9, en Estados Unidos un 15% con el tecnológico batiendo hasta el 20 y tenemos Japón con un 25 y China con un 19. A nivel de volatilidad, en el SP 500 ha descendido hasta 16,4, en el Eurostoxx 50 se mantiene en 16,5 y a nivel de materias primas tenemos los futuros del petróleo cayendo un 11 y un 14%, Brent y West Texas. El oro se revaloriza un 56%, la plata un 68% y el cobre un 27%. Respecto a criptomonedas, el Bitcoin evoluciona un 18% en positivo hasta los 110.000 dólares y el Ethereum un 17% hasta los 3.940. Por lo tanto, este es el contexto de mercado que tenemos. Tenemos que hablar también en concreto de evolución semanal
positiva para el sector de tecnología, telecomunicaciones y utilities. Destacamos compañías como Ford, que sube un 12% hasta $13, tras publicar unos resultados que batían expectativas. Tenemos Coinbase, que se revaloriza un 10% hasta $554, tras declarar que prevé apoyo bipartidista para aprobar la ley de criptomonedas en Estados Unidos antes de final de año. Y tenemos dentro de los valores con peor evolución, destacamos a Deckers, que cae un 15% hasta los $86 con la publicación de los resultados del tercer trimestre y unas guías que decepcionan al mercado. También metemos en ese saco a Tesla, que cae cerca de un 4%, cayó hasta los $433, tras conocerse que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras pidió información adicional sobre el nuevo modo de asistencia al conductor de la compañía denominado Mad Max. Dicho esto, consultamos gráficos y por ende empezamos con gráfico diario de los principales activos. Empezamos hablando de los índices. Aquí tenemos gráfico diario del Eurostock 50, donde tenemos tendencia alcista sostenida y una zona de soporte que subimos a la anterior resistencia, la zona de 5.559. Como vemos, la subida es más lenta, el Eurostock es, por así decirlo, su fluctuación es parecida al SP 500 y por lo tanto no es tan vertical como la que ha sufrido el IBEX 35 o incluso otros índices como el DAX. Vamos a ver en concreto el IBEX 35 ya está en los 16.000 puntos. Mantiene una zona de soporte precisamente o de recompra en los 15.340, anterior resistencia, como vemos aquí, y por lo tanto la tendencia alcista se mantiene desde que se iniciara ese gran movimiento precisamente a finales de 2023. Dicho esto, vamos a ver también dentro del mercado europeo, vamos a consultar el DAX, principal activo alemán. Aquí lo tenemos, tendencia alcista 24.300 puntos. Fijaos el techo que tiene la zona de 24.800 y la zona de soporte de medio plazo que son los 23.400. Como vemos, todavía está por encima de la media de 200 días, se mantiene la tendencia y por ende tenemos que seguir hablando de posiciones en largo. Dentro del mercado americano tenemos el Dow Jones cotizando los 47.500 puntos con una zona de recompra precisamente en el soporte de 46.680. Lo elevamos desde el anterior gran soporte de aquel viernes aciago y por lo tanto mantenemos la tendencia alcista para el Dow Jones, para el Nasdaq, como vemos aquí, en 25.700, otra nueva vela de escape y por lo tanto mantenemos nuestra zona de soporte en los 23.969 y también para el SP 500, que mantiene tendencia alcista en los 6.800 puntos con una zona de soporte clave en los 6.484. Dicho esto, vemos también el índice chino que se mantiene más cerca de esta zona de máximos, la zona de los 16.200. Fijaos que era nuestro principal objetivo para este año y vemos que le ha costado, ya ha realizado esa fuga, donde vamos a plantear una zona de trailing en 15.265 y vemos también el mercado nipón como tiene una subida más vertical, ha dejado atrás resistencias, máximos crecientes y nos mantiene ahora con una zona de trailing en 48.216 puntos. Dicho esto, vamos a analizar materias primas. Empezamos por el Brent, se mantiene la tendencia bajista. Como vemos, la zona de soporte es la zona de 59.84 y también lo podemos observar en el West Texas, donde mantenemos una zona de soporte precisamente los 56.57. Respecto al oro, aquí vemos la corrección del 5% que ha tenido, lógica, sana, y por lo tanto mantenemos nuestra zona de soporte o de trading en 3.944. Puede ser una muy buena compra de cara a finales de año. También lo vemos en concreto en la plata. Aquí tenemos, fijaos que ya nos deja una zona de contención en el nivel de 45,71 para ir a buscar un rebote hasta la zona de $55 onza. Vamos a verlo también en el sector de criptomonedas, cómo ha ido evolucionando. Aquí tenemos el Bitcoin, cómo tiene una zona de soporte de los $101.000, está en mitad de ese canal y por lo tanto estaríamos en liquidez en el gráfico diario y en el resto de gráficos estaríamos comprando. En el Ethereum, exactamente igual.
Necesitamos pasar la nube por encima de la media de 200 días. Zona de soporte 3.678. El objetivo inicial, la zona de 4.711. Hemos visto índices, hemos visto materias primas, criptomonedas. Vamos a dar espacio en estos 4 minutos antes de la apertura de mercado a las divisas. Aquí tenemos el euro dólar. Aquí tenemos tendencia alcista para el euro dólar con una zona de soporte 1,15 y rebote hacia la zona de 1,19. Por lo tanto, tendencia alcista. Fijaos también la lateralización del euro dólar. Ha dado algo de fuelle al dólar tan castigado. Ya no olvidemos que en la última década se ha depreciado un 90%. Por lo tanto, es lógico este tipo de rebotes por sobreventa. Y por lo tanto vemos que mantiene la tendencia alcista a nivel de 1,16. La libra exactamente igual, se mantiene alcista en 1,33, eso sí más castigada, pero con un soporte por debajo de la media diaria en 1,3252. ¿Cuál es el objetivo clave? La parte alta en 1,37. Dólar yen, que nos venía acostumbrados a una tendencia bajista durante todo este año, ha cambiado el sesgo, ha realizado dos techos consecutivos en 153 y el siguiente objetivo va a ser marcar el techo de la zona de 158,82. Así que tendencia alcista para dólar yen. Vamos a ver también canadiense yen. Aquí tenemos tendencia alcista. Buscamos el cierre por encima de 109,71. Primer objetivo, la zona de 111,54. Lo vemos también con Euro-Yen. Tendencia alcista más clara. Hemos dejado atrás la resistencia en 175,27 y por lo tanto, pues esa va a ser nuestra zona de trailing, la zona de 175,10. Vamos a ver también en concreto Euro-Libra. Y preguntar si esta semana por este par, tendencia alcista. Fijaos la recuperación que ha tenido. Tiene una zona de soporte en 0,8654 y un objetivo de rebote hacia la zona de máximos anteriormente alcanzada en 0,8756. ¿Qué es lo que sucede con Libra Yen? Que se mantiene también con tendencia alcista durante todo este año. El objetivo clave va a ser este nivel, 208. De momento va piano piano hacia ese nivel, está en 203 y va dejando una muy buena zona de trailing en la región de 291. Vamos a ver también el kiwi dólar, tendencia bajista. El objetivo de caída podría ir a la zona de 0,5513. Estamos hablando de una caída de 200 pips, dos figuras. Así que de momento cortos para el kiwi dólar. El dólar franco suizo, lógicamente, tendencia bajista, a la par que se aprecia el euro dólar. Tiene una zona de soporte en 0,7819. Dicho esto, vamos a preparar nuestro espacio de 5 minutos, las entradas en el Dow Jones y en el S&P. Como vemos, gráfico de 5 minutos. Cada día graficamos la resistencia al soporte y esperamos la ruptura de 20 puntos en el Dow Jones y de 5 puntos en el S&P. Aquí lo vemos en el S&P 500. Tiene canalizado entre 6.800 y la zona de 6.864. Fijaos, un canal muy estrecho, por lo cual esperamos una gran ruptura a falta de un minuto. Y pasamos al gráfico semanal. En nuestro gráfico semanal, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar las acciones. Empezamos por Tesla, que ha caído un 3,4%. Vamos a ver que las acciones empiezan a cotizar ahí 35, es decir, dentro de 5 minutos, pero no obstante, recordad que en Tesla teníamos nuestro primer objetivo, esa zona de $489, que es el máximo del año pasado. Por lo tanto, llevamos en concreto un buen bagaje y a pesar de esas ligeras correcciones, vemos que va manteniéndose por encima de la EMA de 10 semanas. ¿Dónde entramos precisamente en Tesla? Pues entramos en $346, con lo cual estamos por encima de ese valor y por lo tanto mantenemos nuestra posición compradora. Comienza la sesión de Nueva York, vamos al Dow Jones, vamos a ver realmente si realiza ruptura. Fijaos cómo ha estado el mercado muy lateralizado, es un movimiento lógico precisamente por el escenario comercial y también geoestratégico. Y también vemos el SP 500 que con lentitud se va dirigiendo hacia la zona de resistencia en 6.864 puntos. Continuamos con el gráfico semanal. Vamos a ver las acciones. Vamos a comenzar por Apple. Fijaos como Apple
se mantiene en la zona de 265, ya ha roto definitivamente el techo que tanto nos preocupaba, el techo del año pasado en 259,54 y como vemos ya tiene una subida sana. ¿Dónde entramos en Apple? En la zona de 230, por lo tanto seguimos con nuestro recorrido alcista. En Google también, como vemos, cotizando los 265 dólares, hemos entrado precisamente en los 177, esto fue en junio y por lo tanto mantenemos nuestras ganancias porque no hay atisbo de giro. Tenemos Microsoft cotizando en 532 dólares. En Microsoft hemos realizado nuestra posición de entrada precisamente en los 452 y como vemos, nueva fuga. Vamos a ver si rompemos el máximo en 555 y volvemos a buscar nuevas cotas. Amazon se mantiene igual, prácticamente inalterable, ha subido un par de dólares y por lo tanto, pues nuestro objetivo realmente es que rompa el anterior máximo en 250. Así que estamos en liquidez. Alibaba, tras las caídas de los últimos años, vemos que mantiene una zona de recompra precisamente en el nivel de 119 dólares. Estamos dentro con una ganancia de 60 dólares por acción y tenemos que ir a superar el máximo del año en 193. A nivel bancario, vemos también cómo nos mantenemos dentro de JP Morgan, precisamente en una operación que dura ya 2 años, donde hicimos una reentrada en 152 dólares. A partir de ahí tuvo una caída hasta la zona de 210 y nuevamente nos mete en el valor en 254. Vamos a ver también Johnson Johnson, valor también alcista, donde hemos realizado entrada en 162 dólares, ya está cotizando en 189, así que también valor alcista y que tenemos que mantener como posición. Vemos Visa como de momento, hasta que no hiciera cierre semanal en positivo, no entraríamos, pero la estamos vigilando porque está soportando muy bien los 327 dólares. Vamos a ver también Chevron. Fijaos cómo va manteniendo, pero con poco recorrido, un recorrido exiguo. Aquí vemos cómo realmente hubiésemos entrado en 149 dólares, precisamente ahí es donde se cruzan las medias. Estamos ligeramente por encima, vamos a ver qué es lo que acontece. Vamos a ver también United Health, dentro del sector salud, está muy cerquita de darnos señal. Si cierra ese cruce semanal por encima de 360 dólares. Vemos a Intel como está cotizando en los 40 dólares, movimiento magnífico el de Intel, donde nos ha posicionado la entrada en 24, por lo tanto, objetivo más que conseguido. Verizon se mantiene en tendencia bajista, como vemos, está desconectando de mercado. Procter Gamble también tendencia bajista. Vamos a ver las acciones de Coca-Cola, que parece que están iniciando ese tramo al alza, que todavía no ha habido cruce de medias. Vamos a ver si va por encima de los 73 dólares. Vemos también IBM, que sí está realizando un escape interesante. En IBM nos proporcionó la entrada, pues precisamente en los 284 dólares. Vamos a ver Nvidia. Hace tiempo que no la analizamos. Aquí tenemos Nvidia también tendencia alcista. Cotizan 190 dólares. Nuestra posición de entrada está a los 147. Así que continuamos con las acciones en cartera. Netflix, como vemos, está ya corrigiendo, nos está proporcionando salida, pero la posición de entrada en Netflix era el nivel de 290 dólares. Por lo tanto, ya llevamos una rentabilidad más que acusada como para buscar una pequeña corrección del valor. Vamos a ver también las acciones de McDonald's, la cual nos mantiene en liquidez. Y vamos a ver las acciones, las teníamos ya de inicio, las acciones de Tesla. Están cotizando en 447, 448, me parece un recorrido interesante, pero realmente el objetivo va a estar aquí, en este máximo, en la zona de 493. Vamos a ver el gráfico 5 minutos. Vemos que el mercado le falta fuelle. No obstante, a lo largo de la sesión buscará esa ruptura. Y finalizamos con algunas acciones. Aquí tenemos, por ejemplo, como Coinbase, que hemos hablado de ella. Estamos alcistas en Coinbase. El cruce se produjo precisamente en 245 dólares, así que seguimos dentro. Vamos a ver NIO. Aquí tenemos la competencia de Tesla
y vemos como NIO hemos realizado posición de entrada en el entorno de $5, así que ya la zona de 8 sería una zona clara para romper esa resistencia de este año y del pasado y continuar la subida hasta 16. Vamos a ver también Zoom, donde ahora se inicia un nuevo tramo. Realmente tiene que romper con suficiencia la zona de $92 para confiar en ella. Y por último, vamos a ver las acciones de Robinhood, que al igual que Spotify o Netflix, han tenido una revalorización interesante. Como vemos aquí, nos meten el valor en $14 y desde entonces, como vemos, revalorización hasta el nivel de 145 y las medias separadas, lo cual indica que todavía hay un tramo que cubrir al alza. Dicho esto, último vistazo a la operación de 5 minutos, más cerca el SP de romper. Dejamos las líneas para analizarlo mañana, tanto SP como DAO. Y quiero agradeceros a todos aquellos que os conectáis a la comunidad, que cada semana me acompañáis en la apertura de Nueva York, en la estrategia de trading semanal y por vuestras propuestas y opiniones acerca de todo lo que acontece a mercados financieros. Nuevamente mañana os veo y damos comienzo a otra sesión de la apertura de Nueva York. Os deseo que tengáis todos un gran día, un día cargado de profits y un saludo.